Bien, pues es un honor para mí el estar en esta noche con vosotros compartiendo un culto. En esta tarde llamaba al hermano Stani, él es mi amigo. Tuve el honor de ser el pastor de la iglesia de Turí, donde lo tuve allí como consiervo, como colaborador. Y creeros que fue el mejor de los colaboradores que un pastor puede tener, tanto él como su compañera. Y en momentos de debilidad que teníamos mi compañera y yo, pues Dios los utilizó como ese pinchazo de adrenalina que necesitábamos para poder continuar en la obra del Señor trabajando. Por otra parte, estaba escuchando que ha habido una gran pérdida en la iglesia de Alboraya, el niño jovencico que ha partido con el Señor. Esto no hay quien lo entienda, hermanos, y decirnos que nos podemos poner en el lugar de ellos es imposible, porque esto tan solamente lo puede entender alguien que ha sufrido una pérdida similar. Pero sí conozco a alguien que entregó a su hijo por toda la humanidad. Aun siendo enemigos de Dios, aun siendo pecadores, Él lo entregó para que tú y yo estemos hoy, aunque sea recluidos en nuestras casas, pero teniendo la paz y la presencia del Señor. Por eso su Santo Espíritu nos entiende de tal manera cuando alguien sufre tan grande pérdida que es capaz de consolar lo inconsolable. Pues sin más, voy a compartir un sentimiento que el Señor ha depositado en estos días en mi corazón. En muchas ocasiones se me ha llamado, cuando esto se ponía de moda, en un tiempo que se puso de moda, se me llamaba para decir que compartiese por aquí, pero bueno, ustedes ya me conocen como predicador. Yo soy de las personas que necesitan sentir el calor de la gente, sentir sus amenes, sus aleluyas, pero hoy estamos en una situación que solamente podemos dirigirnos por medio de esta plataforma y hablar de Dios por medio de este lugar. Y aunque en otras ocasiones me negaba, hoy entiendo, no por nada, sino por la incompetencia y lo torpe que soy, hermanos. Pero hoy entiendo que es el único medio que tenemos para poder predicar la palabra del Señor. Por eso quiero haceros bien y vamos a leer en dos libros distintos. Primero vamos a leer Romanos 8:1 y luego vamos a coger el Evangelio de Juan y el capítulo 14 y vamos a leer del 16 al 20 y nos centraremos en el versículo 20. Y dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 14 del 16 al 20. Aunque el relato que les voy a leer es una promesa que le hacía para el futuro de los discípulos, y hoy tenemos ya patente, pero dice así la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y atención al verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Nos vamos a volver a centrar. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan capítulo 14 verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Miren, queridos hermanos, estamos pasando por momentos muy difíciles. El apóstol Pablo donde nos dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es el momento que entendamos, queridos hermanos, que introducido dentro de Él. Sí, hermanos, en Cristo, dentro de Cristo. Como el apóstol Pablo nos manifestó esto que era oculto para el hombre y nos dijo que
nosotros éramos el cuerpo místico de Dios y Jesús era la cabeza, y cada uno tenía que cumplir con la función que Dios le designaba dentro del cuerpo como miembro. Es decir, nosotros tenemos que estar viviendo más que nunca en Cristo Jesús, porque hemos entendido que ninguna condenación hay. Esta promesa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, con lo cual es el momento de introducirnos dentro de Él, dentro de su persona, vivir para Él y entender que estamos en momentos difíciles, que solamente los que están dentro de Cristo, en Cristo Jesús, son los que pueden alcanzar la paz. Estamos viviendo momentos difíciles, unos momentos donde cada uno está recluido en su casa, no podemos ver a nuestros seres queridos, no podemos ver a nuestros padres, a nuestros hermanos, y estamos recluidos en casa por medio de esta pandemia que está azotando al mundo, una pandemia que ha puesto en jaque a monarquías, a gobiernos democráticos, incluso a los gobiernos dictatoriales, gobiernos que están regidos por gente mala como dictadores. Y el mundo está en jaque por un elemento microscópico que nadie puede ver y ha puesto en jaque a todo el mundo y nos han recluido en casa. Y dicen que estamos sufriendo una pandemia global. Para aquellos que somos torpes como yo, que no hemos terminado ni cursado ni la primaria, que somos analfabetos y tenemos que estudiar. ¿Qué significa pandemia, hermano? Una pandemia es una enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una región. Este coronavirus, el COVID-19, dejó de ser una epidemia controlada para convertirse en una pandemia global, donde ha hecho que los gobiernos nos manden a que quedemos cada uno recluido en nuestra casa, con lo cual, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Entender lo que estoy predicando, este texto tan importante, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es momento de entender y comprender y llevar a la práctica aquellos que nos han predicado tantas veces, desde aquellos que nos precedieron, a los más jóvenes, a lo que seguimos predicando hoy en día nosotros, porque por activa y por pasiva hemos utilizado los púlpitos como la plataforma para decirle a la iglesia, para decirles a ustedes que cada cabeza de hogar es el responsable de su casa, que cada cabeza de hogar es el pastor de su casa. Y esto lo hemos predicado en muchas ocasiones. Todos los pastores, todos los obreros, todos los candidatos, cada vez que teníamos la oportunidad, subíamos al púlpito y decíamos: hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que nosotros somos los responsables de nuestro hogar y nosotros tenemos que venir de la casa, como decíamos cuando predicábamos, habiendo orado. Nosotros tenemos que venir de la casa habiendo buscado al Señor y entender que el culto es un lugar donde veníamos a ofrendar, el lugar donde hacíamos un homenaje a Dios. Pero no, hermanos, no hacíamos esto. Nos dejábamos llevar por los quehaceres de la vida. Nos íbamos al mercado, al empleo y a todas las cosas que teníamos que hacer. Aquel que se dedica a la venta de coches, a vender un coche, y luego queríamos llegar a la hora del culto y ser bendecidos por medio de Dios. Pero es el momento de poner por activa aquello que se nos ha predicado, de ponerlo en acción, aquello que se nos ha dicho tantas veces, y es que cada hogar tiene que ser un altar, cada casa tiene que convertirse en un altar. Miren, en el capítulo 24, verso 15 del libro de Josué, este libro que lleva su propia firma, dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dicen los que entienden, queridos hermanos, que según la gramática esto está muy mal puesto, porque debería de haberse escrito: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y como la Biblia, un libro con tanta sabiduría, ha podido errar en este detalle de la gramática. No ha errado, hermanos, sino que ha sido inspirado y revelado por medio del Espíritu de Dios, con lo cual está bien escrito. Y es que Josué entendió que si él era el responsable de que su casa sirviera a Jehová. Por eso él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque nosotros somos los responsables de introducir a nuestros hogares en Cristo Jesús como
como parte de este cuerpo, como les decía. Por eso les voy a recordar la historia del carcelero de Filipos, del capítulo 16. ¿Saben? Cuando cogieron al apóstol Pablo y cogieron a Silas y los metieron en la cárcel de más adentro, los ataron con grilletes en las manos y en los pies. Y cuando estaban en esa posición, ellos comenzaron a adorar y comenzaron a buscar y a clamar al Señor y a cantar alabanzas de una manera tan estrepitosa, queridos hermanos, que pasó el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y no hubo más remedio que tuvo que haber una manifestación divina. Y en ese momento hubo un terremoto de tal magnitud que ocurrió también algo sobrenatural. No solamente ocurrió el terremoto, sino que las puertas de la cárcel quedaron abiertas y los grilletes cayeron al suelo. Pero había alguien que los tenía que custodiar. Había un romano que estaba encargado de hacer... De tener que custodiar a aquellos reos, a aquellos presos y que ninguno se escapase. Según la ley de Roma, queridos hermanos, según lo que los romanos enseñaban y adoctrinaban a aquellos que estaban en su ejército y trabajaban para ellos, si un romano estaba custodiando a un preso o a un reo y este se le escapaba, se le brindaba según Roma el honor de poder quitarse la vida. Y si se quitaba la vida, moriría de una forma honorable. Pero si no lo hacía y si se quitaba en la vida, entonces las consecuencias las pagaría su familia. Es por esto que vemos que la Biblia dice que el carcelero cogió mano a su espada y quiso quitarse la vida, pero se escuchó la voz de aquel coloso, de aquel hombre grande en la doctrina, el que nos dejó la doctrina a todos nosotros. Y se escuchó al apóstol Pablo que dijo: detente, no te quites la vida, porque ningún reo, ningún preso ha escapado. Todos permanecen en su celda. Y dice la palabra del Señor, y da un detalle importantísimo, dice, y dando a la luz. Y dando a la luz. Entonces se dieron cuenta, y cuando vino la luz, se dio cuenta que ninguno se había fugado. Entonces cayó a los pies de Pablo y les dijo: ¿qué he de hacer para ser salvo? Y otra vez parece que la gramática se rompe aquí, cuando ellos les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Porque el apóstol Pablo estaba enseñando ya desde ahí que cada cabeza de familia es responsable de introducir a su casa para que ésta sea salva. Queridos hermanos, estamos en el tiempo donde estamos recluidos, donde estamos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Y para muchas casas no creyentes o no cristianas, esta reclusión puede llegar a afectarles de tal manera psicológica que para algunos se ha convertido en un infierno por medio de las discusiones, por medio de pasar tantas horas juntos. Pero para nosotros no, porque nosotros recibimos la luz. Y nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros hoy hemos entendido que aunque estemos dentro de esta reclusión, aunque se nos haya privado la libertad de poder salir a la calle, de poder pasear con nuestros hijos, de poder ir al trabajo, aunque estemos recluidos, estamos como el apóstol Pablo y Silas, cantando y alabando. Y no ha hecho nada más el Señor que mandar una manifestación de su poder a este lugar donde estamos, a nuestros hogares. Y saben lo que ha ocurrido, que este hogar no es un trozo de infierno, sino es un pedazo de cielo donde podemos sentir todos los días la presencia de Dios, a cada segundo que le buscamos, a cada segundo que nos acercamos a Él. Estuve escuchando, queridos hermanos, cuando cerremos las iglesias, que sí, esto fue una falta de fe. Y para ello me agarro a Proverbios, al capítulo 8, al versículo 12, cuando dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Repito, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Queridos hermanos, es que en seguir los buenos consejos hay una ciencia que solamente los sabios
pueden llegar a entender. Y nosotros estamos capacitados con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría que nos ha dado el Espíritu Santo. Y por medio de esta sabiduría tenemos que entender que la Biblia dice que nos sometamos a toda autoridad establecida. Y hoy en día nos están dando consejos de que no salgamos de nuestra casa. Y tenemos que hacer caso, hermanos, no solo por no contagiarnos nosotros, sino por no contagiar a aquellos que son nuestros seres queridos, porque tengo que decirles algo en esta noche y quiero que entiendan esta palabra. Yo no tengo un cuerpo glorificado, queridos hermanos. Aún no ha venido Cristo y he sido arrebatado y me he marchado con el Señor y me ha dado un cuerpo incorruptible. No, yo tengo un cuerpo corruptible, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios cuando dijo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Queridos hermanos, yo tengo un cuerpo mortal, yo puedo enfermar, yo me puedo contagiar, yo puedo, no solamente de este COVID-19, no, sino de muchas enfermedades. Yo puedo tener accidentes, queridos hermanos. Yo tengo un cuerpo corruptible, yo tengo un cuerpo mortal donde los virus, las bacterias, las enfermedades o los accidentes pueden asediarme y venir a mí. Sí, hermanos, porque no soy inmortal. Pero tengo una promesa de Dios, que esto que yo tengo, esta materia, es corruptible, pero mi espíritu y mi alma tienen un propietario, el cual ha sido comprado con su sangre, y este propietario se llama Jesús de Nazaret. Y cuando llegue el día de mañana, aun si me tuviera que marchar ahora y mi cuerpo se quedase aquí en la tierra, llegará el día que también hará un llamado, y como está escrito, porque él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hemos quedado estaremos juntamente con él y subiremos y nos juntaremos juntamente con él. Pero hasta que llegue ese momento debemos de guardarnos, hermanos, y hacer caso a las autoridades establecidas, porque puede ser que pasemos esta epidemia o esta enfermedad o esta pandemia, puede ser que nos llegue, hermanos, sí, pero le pido a Dios todos los días en oración que si esta enfermedad tiene que venir a cualquiera de nosotros, que la sangre del Cordero esté en los dinteles de nuestro templo, de nuestra persona, para que si tiene que pasar, que pase, pero que pase de largo. Estoy escuchando también, hermanos, que si esto significa, si Dios va a venir, déjenme darle algunos detalles y algunos datos. En el año 1347, llegó a Europa por primera vez la peste y afectó entre un 30 a un 60% de la población. En enero de 1918 llegó la gripe española afectando a 40 o 50 millones de individuos. Y Hitler en 1939 inició una segunda guerra mundial con la invasión a Polonia y murieron 11 millones entre judíos y gitanos. Y esto son datos de aquellos que posiblemente estaban censados, pero sabemos por la historia que fueron muchísimos más. Y en ese momento, queridos hermanos, Dios no vino. Ni vino en el año 1347 cuando cuando la peste, ni vino en el 1918 cuando la gripe española, ni tampoco vino en el año 1939 o en el 45 cuando Hitler cayó con su ejército, hermanos. No vino, pero sí que ocurrió algo. Hubo una manifestación gloriosa del poder de Dios, hermanos, que después de que llegase la peste en el año 1347 y la gripe española de enero del 18, y después de 1939, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial y en el 45 cayó Hitler con su ejército, después de esto Dios no vino, pero sí que hubo una manifestación gloriosa del poder de Dios después de cada una de las cosas que le he enumerado. Y para no restar tiempo a la palabra, tan solamente me voy a centrar en una. ¿Saben? Después de que Hitler invadiese a Polonia e iniciara la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, y después de hacer esta masacre con el pueblo de Dios y con nuestro pueblo, con los gitanos, después de hacer esto, en el año 1945, Hitler, este hombre demoníaco, poseído por el propio demonio, este hombre cayó, él y su ejército. Es cierto
que mató a 11 millones de judíos y de gitanos. Pero también es cierto que había unas profecías que había dado Isaías, que había dado Jeremías y que había dado Ezequiel, donde decían que el pueblo sería esparcido, que los judíos serían esparcidos por todo el mundo, pero llegaría el momento que de los 4 puntos de la tierra los llamaría y se les devolverían su lugar y se les devolvería su tierra. Hermanos, Hitler intentó matar al pueblo de Dios, intentó aniquilar al pueblo de Dios. Entonces las naciones se juntaron y dijeron, en muchas ocasiones han intentado matar a los judíos, en multitud de ocasiones, devolvámosle su tierra. Y sin saberlo él, aquel hombre poseído por el propio Satanás que quería haber exterminado el pueblo de Dios, sin saberlo, él había participado en que después todos los pueblos del mundo se pusieran de acuerdo para devolverle la tierra y el pueblo de Dios no fuese exterminado. Y después de esto hizo que entrara en la ruta profética que Dios tenía para que Israel tomase su tierra. Por eso dijo un predicador, aún el diablo no es más que el perro que Dios manda en ocasiones para que muerda a alguna de sus ovejas y éstas regresen al redil del buen pastor. Queridos hermanos, Dios está en su trono, inmutable, soberano, sin ponerse nervioso. Esto va a causar, después de que pasemos esta pandemia, va a causar que Dios venga. No lo sé, queridos hermanos. Si viene, alabamos y glorificamos el nombre de Dios porque es lo que estamos esperando, es lo que anhelamos, es por lo que estamos luchando, es por lo que amamos a Dios, por querer estar con Él. Pero si no viene, seguro que habrá una manifestación gloriosa del poder de Dios, donde la iglesia tendrá que demostrar que es un organismo vivo, queridos hermanos, y dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora, sí, y me atrevo a decirlo, litúrgicos, religiosos, que nos encerrábamos entre 4 paredes de templos que hacíamos y predicábamos la palabra para nosotros y nos olvidábamos del ministerio de la reconciliación que Dios nos había dado. Cuando llegue el momento y esto cese, es el momento de que la iglesia salga nuevamente a las calles y comience a predicar la palabra del Señor y comience a hablar de Dios, para que cuando venga esta manifestación del poder de Dios, este avivamiento, nosotros hayamos sido utilizados como el organismo vivo que es la iglesia. En estos días, hermanos, donde lo estamos pasando tan mal, recurrimos a la Biblia para poder entenderlo. Y esto ya nos lo dijo Jesús, cuando a los discípulos y a los apóstoles les decía todo lo que le iba a ocurrir. Y después de habérselo dicho en el capítulo 16, verso 33 del libro de Juan, les dijo, estas cosas os las digo para que tengáis paz. Estas cosas os las digo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Ustedes no tienen a cualquier persona por Dios. No. Tienen al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de la paz. Por eso, en estos días donde nos falta todo, sí, hermanos, nos falta todo. Si te descuidas a según qué hora bajes a comprar, nos falta los alimentos más básicos, incluso los productos de higiene personal que cada individuo, cada persona necesitamos para asearnos. En este día nos falta de todo, pero nosotros seguimos teniendo paz porque confiamos en las promesas que el Señor nos ha dado. Por eso quiero hacerte bien, dándote promesas de las que Él nos dijo cuando Él miró al cielo. Y estando con todos sus seguidores, con los discípulos, dijo, mirad las aves, no siembran ni siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y les dijo, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién podrá añadir un codo a su estatura? Refiriéndose al Señor. ¿Quién podrá crecer más cuando
alguien haya terminado la finalidad de su crecimiento? ¿Quién podrá querer crecer más cuando haya llegado a la totalidad de su desarrollo? Nadie puede hacerlo. Y luego les dijo, mirad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Y ni Salomón se vistió con tanta gloria. Hermanos, si nuestro Padre hace esto con las aves que están en los cielos, que Él las alimenta, y si ha vestido con tanta gloria a los lirios del campo, aquellos lirios que después eran muertos o echados al horno de fuego, y los vestía con tanta gloria, ¿qué no hará con nosotros? Pero hay una promesa, un condicionante para que esta promesa se ponga en acción. Y el Señor dijo, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Queridos hermanos, es el momento de buscar a Dios más que nunca, de introducirnos dentro de Dios más que nunca, de estar en Cristo Jesús más que nunca, y todas estas cosas Él nos las dará por añadidura, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando se escribió el Salmo 23, según los que entienden, fue escrito en un presente continuo. Es decir, nosotros leemos diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para el Señor, tu futuro sigue siendo su presente. Y cuando el rey David lo escribió, dicen los que entienden que lo tendríamos que leer de esta manera. Jehová es mi pastor y nada me falta. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar. Y lo escribió de esta manera, según los que entienden. Pero yo, sin querer ofender a la palabra que es inspirada y revelada por Dios y es santa, hoy me gustaría pluralizarla para todos aquellos que escuchan y deciros y que lo sintáis como una palabra rema de Dios. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos Él nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara, sí, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Ungirás nuestra cabeza con aceite y nuestra copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¿Cuántos desde su casa, por la fe, ahora comienzo a veros, levantáis vuestra mano y gritáis un aleluya? Aleluya. Hoy siento que en medio de la palabra hay un rema directo que escribió el apóstol Pablo, y parece que lo escribía para estos días, queridos hermanos, cuando él dijo a los efesios, en el capítulo 5, verso 16, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en momentos de aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo? Entendiendo que cada uno de los que me estáis escuchando sois responsable. Cada padre de familia es el pastor de su casa. Hoy, donde no tenemos al pastor, el calor del pastor, que solamente podemos hablar con él por teléfono y acercarnos, tenemos que entender que cada uno es el pastor de su casa. Por eso, cuando el apóstol Pablo hizo esta alegoría, nos lo quería hacer entender cuando decía, de la misma manera que Cristo es la cabeza, el esposo, y es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo, así cada hombre en su hogar es la cabeza y su esposa es el cuerpo, queriéndonos dar a entender, queridos hermanos, que en nosotros recae la responsabilidad, para que nosotros digamos como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está en nuestra barca, hermanos. Sí, Él está en nuestra barca. Quiero que lo veáis. Estás en medio del mar, en medio de una adversidad. De repente estabas mirando al cielo y vías las estrellas. Mirabas a la luna y vías cómo se reflejaba en el agua. Y un silbo apacible te dejaba navegar con tranquilidad. Tanto es así que Jesús, que va en tu barca, parece que está acostado y parece que está dormido.
Sí, queridos hermanos, pero no sé qué ha pasado. De repente ha venido una penumbra, ha venido una oscuridad, una niebla densa, ha hecho que el cielo quede a oscuras. Ya no se ven las estrellas, ni tampoco se ve el reflejo de la luna en medio del océano. Hermanos, y para colmo se ha levantado este viento de esta enfermedad, la cual comienza a azotarnos y a dar en medio de nuestra barca, y comienza a azotarnos y a dar. Quiero decirte que tú por tus propias fuerzas no podrás parar esta tormenta, pero recuerda que en la parte de atrás, porque lo hemos dejado atrás, hemos dejado de orar, de ayunar, de buscar, hermano, en la parte de atrás está el Nazareno de gloria. Tan solamente tienes que girarte y decirle: hijo de David, amigo mío, levántate, por favor, levántate y calma esta tormenta. Te prometo, querido hermano, que cuando Él se pone en pie y cuando hable la potencia de su palabra, Él es el verbo hecho carne. Por su palabra han sido hechas todas las cosas que se ven y que no se ven. Y cuando Él lo manda, no hay tormenta que pueda continuar, sino que llegará toda la calma. Volverás a ver las estrellas, las olas dejarán de golpear tu barca. Es por la potencia de su palabra, es por la potencia de su poder, porque Él está dentro de tu barca y Él ahora mismo se ha puesto de pie. Jesús está por la fe de pie dentro de tu barca y va a parar toda tormenta, va a parar toda tempestad, y no nos va a quedar más remedio que alabarle y que glorificarle, porque Él es el único que tiene el poder para detener esta tormenta. Ni gobiernos democráticos, ni gobiernos dictatoriales, ni gobiernos monárquicos pueden parar esta tormenta. Pero ¡ay! Cuando el Nazareno se ponga de pie y diga: se acabó, ya no quiero más epidemia, ya no quiero más mortandad, entonces no nos quedará más remedio que girarnos y decir: para ti sea la gloria, la honra y el poder, porque cuando tú te levantaste, esta tormenta se detuvo y verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, en estos días, y voy a terminar ya, no puedo deciros que no enfermemos. No, lo siento. Tengo que ser legal conmigo mismo y con Dios. No puedo deciros que no vamos a tener accidentes. Y no puedo deciros que no lo vamos a pasar mal. No puedo deciros, pero sí puedo daros una promesa. Una promesa que Él nos dio. Recíbela ahora. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días, todos, hasta el fin del mundo. Por eso, para los que nos hemos introducido en Cristo Jesús, para ellos tengo que leeros el salmo, que creo que es el salmo más leído en estos días, queridos hermanos. Salmo 91, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Atención a esta palabra, al Altísimo por tu habitación. Estamos en el tiempo de poner al Altísimo por nuestra habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, a que te guarden en todos tus caminos. Queridos hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Que el Señor os bendiga.
Iglesia de Alboraya. Un abrazo de parte de vuestro hermano Joselín. Bendiciones para todos.